And the winner is Nestor Almendros, The Days of Heaven. Todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM. Películas que empezaron a decir desde temprano, esta revolución no va bien. En la Torre de la Libertad nos dieron un abrigo y $30. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar para siempre. La gente que tenía una actitud rebelde ante la sociedad, la gente que tenía una conducta impropia. Para mí realmente el espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. La diáspora de cineastas cubanos independientes de los últimos tiempos es algo inédito porque en verdad los cineastas del exilio de los años 60, 70, ya un poco menos los 80, tenía otras características, o sea, formaba parte de un proceso en el cual un grupo de creadores se sumaron a las oleadas migratorias cubanas, pero esos creadores en buena medida pertenecían un poco a los procesos de promoción del cine institucional cubano, o sea, muchos de ellos, quizás los más reconocidos, habían hecho algunas de sus obras ya dentro del Instituto de Cine, dentro del ICAIC, pero el asunto es que esta nueva generación es una generación que se formó básicamente dentro del entorno y de los procesos de creación del cine digital, donde las maneras de concebir el acto creativo y el proceso de producción es bastante diferente. O sea, de hecho, una de las características que tiene esta diáspora de cineastas cubanos independientes, hasta donde yo veo, es que no han tenido que reinventar sus modelos de producción, al menos, o sea, casi ninguno de los que conozco. De la gente más joven, de la gente que está sobre los 30, 40 años ahora mismo, que está haciendo cine fuera de Cuba. De hecho, han seguido haciendo cine, muchos de ellos ni siquiera con proyectos que son proyectos de continuidad que traían desde Cuba y demás, sino proyectos nuevos. Muchos sí, temáticamente tienen que ver con Cuba, pero fíjate que ellos en buena medida lo que han seguido haciendo es aplicando los mecanismos de creación y los sistemas de producción que ya habían ensayado dentro de Cuba, que no eran los del cine institucional. Eso es importante, o sea, no eran los del cine institucional. Muchos de estos cineastas se habían habituado a encontrar los apoyos financieros, por ejemplo, para sus películas a través de fondos, a través de crowdfunding, asistiendo a fondos de coproducción, echando mano también a las redes estas postnacionales contemporáneas, sobre todo, por ejemplo, yo pienso mucho en el caso de los estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que es una escuela multinacional, y entonces muchas veces desde los propios ejercicios de creación de tipo docente, tú estás trabajando con creadores, con cineastas de otros países, y cuando te gradúas muchas veces sigues manteniendo esos vínculos. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, Jimmy Ramírez, que está aquí en Madrid, que salió de Cuba después de, bueno, todo el escándalo que se armó de censura con Yo quiero hacer una película. Jimmy, su nueva película, Loading, la ha estado haciendo con Greg Ramírez, que es un productor egresado de la cátedra de producción de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de República Dominicana, y que es un tipo que se mueve un poco no solo en los entornos del Caribe, sino también de Europa y Estados Unidos, y ha sido uno de los productores mayoritarios de su nueva película. Lo mismo un poco ha pasado con cineastas como Marcel Beltrán, por ejemplo, que está en Brasil, pero ha seguido trabajando con la productora cubana María Carla del Río, con la que ya tenía experiencia, que también se conocían de la Escuela de Cine. Hay de repente procesos de producción que han encontrado continuidad. Los cineastas no han tenido que reinventarse, y además los procesos de creación han seguido respondiendo a lógicas bastante similares a las que ellos tenían en los momentos previos para su cine, para la creación de su obra inicial. En el caso de los desafíos hay un problema básico, o sea, que puede parecernos más o menos justo, pero es como es. O sea, la celebridad un poco del cine cubano vino acompañada también por el reconocimiento internacional del castrismo, de los procesos del castrismo. Ese cine fue el cine que se producía en Cuba, sobre todo a través de los años 60, fue celebrado con un reflejo, como una representación fidedigna de los cambios que estaban ocurriendo en Cuba, cómo eso era refractado a través de la representación artística. Y la cuestión ahí es que en los últimos tiempos, con la precisamente pérdida de vitalidad y también la revelación de toda aquella parte oscura del régimen totalitario que no se contaba o que se contaba mal, o que quienes lo denunciaban eran bastante desoídos,
pues ese cine perdió lustre y perdió presencia internacional. Y entonces la cuestión un poco es que yo siento que ese cine de la diáspora cubana actual, sobre todo el cine que hacen los jóvenes, tiene que encontrar su público. No voy a hablar de mercado, no sé si ese cine tiene un mercado, yo no me atrevería a decir que lo tiene. No es un cine comercial, casi ninguno de estos creadores hace cine de género, por lo general hacen un cine personal, un cine digamos, con un alto peso intelectual, un cine con un alto valor formal. En general, es cierto que buena parte de sus vías de circulación se agota en los festivales, en muestras y demás, pero eso también es una manera de circular. A veces parece que eso debería ser despreciable y no. Yo no creo que lo sea. La cuestión es reinventar, encontrar un público para ese cine dentro del mundo desbordado de la oferta audiovisual contemporánea, encontrar un público para ese cine. Yo creo que ese público existe. Yo creo que existe en la diáspora cubana, o sea, porque es que no son solamente los cineastas los que han emigrado, también son millones de cubanos que viven fuera. Habría que encontrar un escenario para que esos emigrados, esos cubanos, y también los que están en la isla se encuentren en esas películas, encuentren que ahí hay un abrevadero para su imaginario también. La cuestión en la isla es que ya sabemos, la censura es cada vez más férrea, sí, las películas circulan, pero nos llega poca resonancia de cómo son apreciadas allí, más allá de lo que escriben los críticos, los pocos críticos que escriben en Cuba, y desde Cuba, básicamente, porque bueno, los críticos cubanos somos más. Pero la cuestión es, bueno, ¿qué pasa con esas películas ahí? Porque yo incluso todavía viviendo en Cuba me costaba responder esa pregunta cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué impacto, qué resonancia tienen las películas cubanas dentro del público cubano? Eso estaba muy complicado de responder en los últimos años porque prácticamente no se hablaba de esas películas, ni siquiera en la prensa, mucho menos en la televisión. Era muy complicado hablar del cine cubano, que en los últimos años era visto como enemigo del Estado, en buena medida, excepto películas puntuales que eran celebradas por los representantes de la alta jerarquía ideológica, sobre todo, y política del régimen cubano. Fuera de eso, era poco lo que se podía saber del impacto de las películas y también, bueno, fuera del análisis crítico, que sobre todo estaba en buena medida en la prensa digital, porque en la prensa oficial casi no se escribía sobre esas películas. Muchas veces, de hecho, cuando se escribía era para cuestionarlas. No sé, en Granma, las veces que se habló de Miguel Coyula, era, por ejemplo, para señalarle las diferencias que tenía el crítico del diario oficial con las posturas políticas del director, cuando todavía las películas de Miguel Coyula se veían, por ejemplo, en el Festival de La Habana. Entonces, esos son desafíos por una parte. Por la otra también es que yo siento que estos cineastas pueden seguir trabajando sin tener que integrarse a las industrias de sus países de destino, un poco lo que pasaba con los cineastas del exilio cubano de la segunda mitad del siglo XX, que muchos de ellos entraron dentro de los esquemas de producción de las cinematografías de sus países de destino, en Estados Unidos, algunos, en Europa otros. Pero yo creo que estos cineastas no tienen esa necesidad, aunque hay cineastas que en buena medida, yo creo que Carlos Lechuga, yo creo que Pavel Giroud, por ejemplo, se han reacomodado dentro de esas estructuras o están buscando hacerlo hasta cierto punto. De hecho, son los que han encontrado, ellos dos, Lechuga y Giroud, son los que han encontrado distribución comercial para sus películas, sobre todo. Por ejemplo, Eliezer Jiménez ha tenido mucha suerte en Estados Unidos, también porque yo creo que ha logrado interpretar muy bien un imaginario propio de una zona de Estados Unidos específica, sobre todo reinterpretar de una manera seria, madura, compleja, el legado también de la diáspora cubana en Florida, que es un poco lo que hace que su película sobre Girón, Veritas, ha llegado a PBS. Entonces, por ahí están los retos, pero también esos son procesos de larga duración. Es muy difícil, yo creo, en este periodo de tiempo anticipar un poco lo que va a pasar en ese proceso de tránsito, de encontrar un escenario para ese cine. Yo creo que ese cine que se está haciendo ahora por cubanos y demás, va a tener su momento de reencuentro con su país, con su espectador natural, que somos los cubanos. O sea, tanto fuera como dentro de Cuba. Yo creo que eso va a llegar. Tiene que llegar como tiene que llegar el cambio democrático en la isla. Y las películas van a estar ahí, esperando por ese público. Yo creo que es inevitable que estas películas impacten no solamente en cómo es percibido el cine cubano, sino también cómo es percibida Cuba. O sea, en los últimos 2 años yo he tenido la experiencia de estar, por ejemplo, primero en Alemania y ahora acá en Barcelona y en Madrid, en España, en muestras de cine cubano. Y es curiosa la avidez
muy, muy curiosa la avidez de públicos muy distintos, muy diversos. Sí, a muchas de esas producciones van sobre todo cubanos, pero van también mucha gente que son gente de las naciones europeas, que pasan por allí y de repente se abisman ante una imagen de Cuba que ellos no tenían. O sea, los cubanos tenemos que ser menos chauvinistas con respecto al chorro de imágenes que genera la nación, sobre todo la nación geográfica, sobre todo Cuba. O sea, Cuba en el mundo es apenas un paraíso turístico en términos de imaginario y poco más. Y todo lo otro tiene que ver casi en términos generales con la arqueología, con el castrismo, con la revolución, eso que ya no existe, eso que existió o que si existe, existe como museo. Entonces, este cine es el cine que puede dialogar, este cine que se está haciendo ahora, el cine que se ha hecho en los últimos 20 años en Cuba, yo creo que es el cine que puede dialogar con el futuro. Para mí es la vitrina de imaginarios a los que vamos a tener que echar mano para entender cuáles son las mutaciones sociales, humanas, sociológicas, de valores, políticas, por supuesto, que han ocurrido en Cuba en los últimos 25 años, que van a definir el país del futuro. Entonces, cada vez que una de esas películas las ve una persona, no sé, en la Documenta de Kassel, o en Casa América, o en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, por mencionarte un poco los 3 espacios donde yo he estado en los últimos tiempos, con muestras básicamente curadas por José Luis Aparicio Ferrera y patrocinadas por el Instituto de Activismo Hannah Arendt de Tania Bruguera. A Tania hay que hacerle un monumento, el cine cubano tendría que hacerle un monumento por el trabajo que ha hecho desinteresado de promoción del cine en Cuba. A partir de aquella muestra inicial que hicimos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de cine censurado en el año 2018, a partir de ahí empezó un trabajo de colaboración que ahora ha derivado en el Festival Instar, que es un festival que primero empezó en La Habana de manera muy tímida, muy incipiente, y ahora se ha convertido en un festival internacional. O sea, que el año pasado estuvo en 7 países y que este año va a crecer mucho más, y que no solamente es un festival de cine cubano. La diáspora de cineastas cubanos independientes, yo creo que van a seguir haciendo cine, yo creo que van a encontrar sus espacios. Yo creo que en buena medida ese cine va a cambiar, porque muchos de esos cineastas están en procesos de redescubrirse como emigrados, para inventarse también el nuevo mundo que como artistas van a crear. Entonces, claro que esas obras están cambiando y van a cambiar la manera en la que es percibido y recibido a nivel internacional el cine cubano. Yo sueño con y aspiro todavía a estas muestras y mañana a las salas de su país, que es donde tienen que estar esas películas, y la televisión de su país, que es donde tienen que estar esas películas, o incluso, rectifico, ni siquiera solamente en su país, en los países donde están los cubanos, donde quiera que estemos.